Buenas noches, ya. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Profe. Buenas Buenas noches, profe. noches. Bueno, gente, despierten. Jordan, Adriana, Jorge, Valeria. Ah, no, Valeria ya. Perdón, Valeria. La costumbre. Vea, vea. Ah, papá. ¿Qué pasó, Kevin? Jorge, no mentiras. Nelitza, ¿qué pasó contigo? Adriana, Lauren. Bueno, el día de hoy. Lauren, Adriana, no me he olvidado. El día de hoy vamos a mirar un movimiento. Vamos a mirarlo bastante completo. De hecho, vamos a mirarlo hoy y lo vamos a ver en la próxima clase. Que nos va. Quiero que les quede perfectamente claro que es un movimiento que yo puedo llegar y simplemente después acoplar el movimiento horizontal y me queda el movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Eric, su cámara. Entonces, quiero comenzar la clase mostrándoles un videito por acá. ¿Ok? Que nos va a tratar un poquito el tema que nos concierne de movimiento vertical. Vamos a mirar unas ciertas aproximaciones que hay que tomar en cuenta y este video me las ilustra bastante bien. Profe, ¿tiene sonido? Perdón, ¿me decías? ¿Tiene sonido o no? Es que no se escucha. Sí tiene sonido y sí deberían estarlo escuchando. Pues yo Dame un no segundo. sé si sea. No, no, yo. No, profe, no se escucha. Ok, debe ser una bobada. Me confirma si se escucha. Profe, de pronto en el Zoom está grabando es pantalla y no sonido. Entonces No, tiene que profe. dejar de compartir otra vez. Espere, no, el problema es otro. Un segundito. Ahora sí. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this. ¿Todavía no? No, profe, todavía. Un segundito. Esto, profe, si utiliza OBS, revise que está activado el sonido del escritorio cuando está Sí, sí, ya está. Ahora. Pues debe ser lo de Zoom. This is NASA's Space Power Facility. Ok. Ahora sí, profe. La tercera la vencida. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with.
Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel. So this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. Listo. Hay un pedacito un poquito extraño al final cuando dice que las bolas, los dos objetos están quedando quietos, ¿no? Se refiere uno con respecto al otro. Es decir, si tú lo sigues con la cámara, tú no puedes ver, o colocas un fondo de cierto color, no puedes ver que realmente están cayendo. Y mire que las plumas incluso caen en la misma posición inicial. Claro, como no hay fricción del aire, las plumas no se van a desorganizar, no se van a mover de ninguna manera. ¿Listo? Esto es algo que tenemos que hacer. Es decir, cuando vayamos a ver el siguiente tema, bueno, el tema de hoy, el cual es básicamente el lanzamiento vertical, tenemos que hacer unas cuantas aproximaciones. Primero, al eliminar la fricción del aire, es como eliminar el medio. Vamos a eliminar completamente el aire y el movimiento que vamos a tener es un movimiento que solamente está afectado por una fuerza.
Es decir, la fuerza de reacción de la gravedad, que es vertical y hacia abajo. Si nosotros introducimos cualquier otra fuerza, como la fuerza de fricción, de hecho se lo puedo mostrar aquí rápidamente, sería algo por el estilo. Un lanzamiento parabólico, ¿por qué no? Y miren que la fuerza de rozamiento del aire siempre está en contra del movimiento. Es una fuerza bastante compleja, porque una fuerza que siempre esté en contra del movimiento me habla de una fuerza no conservativa, es una fuerza de fricción. Y ese caso no es el que nos interesa analizar por ahora, porque no hemos visto para empezar el tema de fuerzas. Pero sí podemos mirar el efecto que tiene la gravedad sobre un lanzamiento vertical. Es decir, voy a eliminar la resistencia del aire y voy a dejar simplemente que el lanzamiento desde una cierta altura ocurra. Cuando yo lanzo algo, vamos a ver que la pelotica se va a mover hacia arriba hasta el momento en el que pierde su velocidad y cae hasta el suelo. Podemos llegar a mirarlo con vectores de aceleración. Si lo ponemos el vector de aceleración, vemos que solamente hay uno. Es un vector constante, es el vector de aceleración de la fuerza de gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué el menos? Porque yo puedo tomar el eje vertical como el eje Z o el eje Y, o cualquiera de los dos. De hecho es bastante válido y siempre es negativo en ese eje, es decir, siempre va a ir hacia abajo. Si yo miro los vectores no de aceleración sino de velocidad, me voy a encontrar con unos vectores bastante interesantes. Por ejemplo, este vector que aparece ahí es el vector de velocidad inicial. Es toda la velocidad que tuvo el cuerpo. Cuando yo dejo que corra la animación, vemos que ese vector comienza a disminuir, se hace cero y luego comienza a crecer hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos acá durante todo el movimiento el vector de aceleración actuando, que le estuvo diciendo usted tiene que ir hacia acá. Desde que inicia el movimiento él ya está a merced de la fuerza de aceleración del vector de gravedad, que está haciendo que la velocidad disminuya conforme pase el tiempo. Así que la velocidad se va a disminuir, va a llegar el punto donde sea cero y luego se alinea con el vector de aceleración, pues finalmente el vuelo termina cuando la posición es igual a cero. Hay dos puntos de ese movimiento que nos interesa sobre todo calcularlos, y es el siguiente. El primero, cuando la velocidad en el eje vertical, en el eje Y, sea cero, y el segundo, cuando la posición en el eje vertical sea cero. No cuando la posición sea la inicial, cuando sea cero, la posición inicial puede ser cualquiera. Por eso lo puse en una altura de 4 metros, porque quiero manejar la ecuación lo más general posible. ¿Qué vamos a hacer después para el tiro parabólico? Las ecuaciones que hallemos hoy y de pronto la próxima clase, le vamos a sumar la horizontal. Y vamos a ver que los dos puntos me van a seguir funcionando. El punto donde la velocidad en Y fue 0 y el punto donde Y fue 0. Es decir, dándole un poquitico más de esfuerzo al movimiento vertical, ahorramos muchísimo trabajo posterior. ¿Estamos claros? Bueno, podemos comenzar viendo esto como un problema. Así que podemos llegar y ver el primer problema gracias a esta pregunta del material sugerido que dice: realice el análisis gráfico de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para el lanzamiento vertical. Análisis gráfico, podemos botarnos aquí a hacer las grafiquitas o podemos llegar a utilizar un applet para eso. ¿Por qué no? Al menos el applet me da un valor aproximado del comportamiento y es bastante bueno. ¿Cómo es la aceleración en el lanzamiento vertical? ¿Constante? Sí. ¿Positiva? No. Primera cosa que tengo que cambiar, al menos colocar una aceleración positiva. Yo puedo llegar y de hecho tener el lanzamiento vertical con una velocidad negativa inicial, pero lo voy a dejar bastante general y voy a colocar esa velocidad inicial como positiva. Listo. Y otra cosa que quiero hacer, poner la posición por encima del eje horizontal. Y estas tres gráficas son las gráficas de aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. ¿Están en el eje X? Sí, pero están bastante buenas. Voy a llevármelas y vamos a colocar esas tres gráficas más unos cuantos correcciones para mi movimiento particular. Entonces las tenemos acá. La vamos a dejar aquí como referencia. Bueno, el primer cambio que yo quiero hacer es definir
esta aceleración como un valor fijo. Es decir, esta aceleración que va a ser en el eje Y, pongámosle, va a ser igual a G. Y G tiene un valor de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese valor de hecho no es constante. Vamos a ver en el segundo corte que ese valor puede llegar a cambiar, pero desde la fosa de las Marianas hasta el Monte Everest, más o menos el mismo valor, no varía mucho. Este valor de la velocidad, cuando el tiempo es igual a 0, pues va a ser una velocidad inicial para el eje Y, un valorcito. Y en lugar de tener esta posición en X, pues vamos a tener una posición para el eje Y, específicamente una posición inicial, que puede ser un Y sub 0, o a veces en algunos libros lo toman simplemente como un H inicial. Vamos a mantenerlo Y sub 0 para dejarlo lo más uniforme posible. ¿Listo? Eso es todo lo que yo necesito para el movimiento vertical. Esta es la gráfica de posición, velocidad y aceleración del tiempo para mi movimiento. Me quiero concentrar en esta y la vamos a recrear ahorita, la gráfica de posición versus tiempo, porque acá están los dos puntos clave que yo les mostraba de la aplicación. Es decir, está la altura, bueno, el punto donde la velocidad en Y va a ser igual a 0, y está el punto donde la posición en Y es igual a 0. ¿Listo? Vamos a comenzar describiendo mis tres ecuaciones de movimiento, comenzando por la aceleración, como lo mejorcito. Así que vamos a comenzar con que mi aceleración en Y, en un solo eje, es igual a menos G. ¿Ok? Donde G voy a definirla como 9.8, de nuevo, metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Ya tengo mi aceleración de Y, es igual a una constante. Puedo hablar de la velocidad en el eje Y, que va a ser, pues esa constante, esto no dependía del tiempo, ahora sí. ¿Y qué más me queda? Ah, pues cuando yo integre de este lado, la velocidad en Y menos la velocidad inicial, me va a salir ese valor, más la velocidad inicial en Y. ¿Me decían algo? ¿No? Para escuchar a alguien. Ok. Y finalmente la ecuación de posición. La ecuación de posición pues va a ser la aceleración constante por el tiempo, que ahora es cuadrático, sobre 2, más la velocidad inicial en Y, que ahora me depende del tiempo, antes no, y más la posición inicial que sale del otro lado de la ecuación. Siempre que yo integro, de aquí me va a salir pues el delta de la velocidad, por eso me aparece velocidad subinicial, delta de la posición, es decir, desplazamiento, por eso aquí me aparece posición inicial. Y como les digo, este valor de V sub 0 y de Y sub 0 a veces se puede tomar como un H inicial, depende del dibujito, depende de la notación que usted quiera tomar, es el mismo valor. Lo voy a dejar como Y sub 0 para que no nos pongamos a usar valores exóticos. ¿Listo? Yo solamente tengo que colocarle a los que tengan como condición inicial, es decir, como sub 0, el valor de Y, pues a los que no se pueden llegar a saber, como la velocidad, por ejemplo. Puede ser velocidad en X. No, quiero aclarar que aquí tengo velocidad en Y. ¿Listo? Bien, voy a hacer mi gráfica ahora sí de posición versus tiempo. Posición en el eje Y, tiempo t. Muy bien. No vale la pena hacer la gráfica, por ejemplo, de Y versus X. ¿Por qué? Pues en la aplicación ya vimos que X no varía, ¿no? Entonces básicamente es en una línea recta. La sube y baja. No tiene como mucho sentido verlo en una gráfica cuando lo puedo ver en un video, donde sí, la posición cambia con respecto al tiempo. Por eso lo estamos viendo en un video, en la posición con respecto al tiempo. Ok. Tenemos entonces acá los puntos más importantes que queremos ubicar, como este. El punto, la posición en Y inicial, donde va a salir mi lanzamiento parabólico. Luego vamos a tener la forma de la gráfica, que si nos guiamos por esto, pues es una parábola. Sí, ¿por qué parábola? Ah, porque el término cuadrático, es decir, la segunda derivada, me va a cumplir con que
esa segunda derivada es negativa. Pues sí, la segunda derivada es la aceleración. Es decir, tenemos una parábola que va hacia abajo. Y la empezamos a describir. Yo no soy muy bueno haciendo gráficas curvas ni líneas, pero tengo herramienta para hacer líneas, más no gráficas curvas. Bueno, en fin. Entonces aquí más o menos estoy describiendo la trayectoria que podría llegar a seguir. ¿Listo? Pero hay un pedacito que me interesa que quede claro. Un segundito. Ok, listo. Ahí tengo mi gráfica de posición versus tiempo esquemática. Una cosa, ¿alguien podría por favor activar el micrófono un segundo? Es que escucho unos sonidos raros, no sé. A ver si son de mi computadora o son de ustedes. No los escucho, en serio. ¿Están hablando? ¿Escucha, profe? Ah, ahora sí, ya, gracias. Listo, no sé qué era. Bueno, voy a marcar los puntos importantes, los puntos estrella que les dije. El punto donde la velocidad en y fue igual a 0. Y el punto donde y, es decir, la posición, es igual a 0. Y nuestro análisis de acá se deriva de mirar qué sucede. ¿Qué es que la velocidad en y sea igual a 0? Porque ese es un punto único, de hecho nunca más se da. En todo ese intervalo, mientras la partícula va subiendo, la velocidad en y siempre es positiva. Acá es 0 y nunca más se vuelve a dar, porque de ahí para adelante hasta que llega al piso, la velocidad en y es negativa. Quiere decir que este punto de velocidad en y igual a 0 es único e irrepetible. Y vale la pena analizarlo, es decir, vale la pena mirar qué sucede si velocidad en y, velocidad en y es igual a 0. ¿Qué pasa con la velocidad en y igual a 0? Pues ya tengo aquí la ecuación de la velocidad en y. Listo. O sea, mi ecuación de velocidad en y, voy a igualarla a 0. Si la igualo a 0, miren que tengo un término negativo y uno positivo. Bueno, despejando me van a quedar los dos positivos. No hay ningún problema. Me queda la gravedad por el tiempo, que es igual a la velocidad inicial en y. Listo. Despejo el tiempo. Y me queda que ese tiempo es igual a la velocidad inicial en y sobre g. Ya está. Obtuve un tiempo. ¿Y qué? Vamos a ver. Resulta que este tiempo específico es un tiempo que tampoco se repite. Al fin y al cabo, para esta posición en y vamos a tener un valor en x. Es decir, bueno, en x, en el eje horizontal. Es decir, vamos a tener aquí un tiempo muy específico. Y ese tiempo yo lo quiero llamar tiempo sub s o tiempo de subida. ¿Por qué tiempo de subida? Porque es el tiempo que le demoró a la partícula desde que salió de su posición inicial hasta que subió hasta el punto máximo. Es decir, este punto en y, esta altura que tenemos acá, es el máximo punto alcanzado en y. Y por lo tanto, también es bien importante calcularlo porque responde al concepto de altura máxima. Podemos mirarlo como un h, puede ser máximo. ¿Ok? Por ahora sigamos hablando de este tiempo de subida. Escribámoslo por acá. Tiempo de subida va a ser igual a v sub 0y sobre g. Listo. Si yo quiero hallar esta altura máxima, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre que podría llegar a ser? Ya tengo el tiempo de subida, pero no tengo la altura. ¿Cómo ayuda el tiempo de subida? Cogí la velocidad en y y le voy a 0. ¿Cómo podríamos hallar esta altura? ¿Alguna idea?
¿Con Y inicial? Y inicial. ¿Con esta? ¿Este término? Esta es Y inicial, ¿no? Sí, señor. No. Bueno, Y inicial es una constante. ¿Y ahí qué puedo hacer? Ahí queda como varado. Pero toda la ecuación de Y es otra cosa. ¿Por qué? Porque esta ecuación de Y me depende del tiempo. Y dependiendo de qué tiempo yo reemplace, estoy hallando una ecuación de Y particular para cada caso. Eventualmente vamos a hacer que esta ecuación de Y sea igual a 0. ¿Qué vamos a hallar? Ah, pues cuando la parábola fue 0. Pero por ahora vamos a ver qué pasa en esta ecuación de Y cuando yo reemplazo por un tiempo muy especial. El tiempo de subida. Es decir, voy a copiar esta ecuación de Y tal cual. Y la voy a pegar acá. Creo que hay cosas que no copio. No sé por qué. Más T igual a Y. T. T. Listo. Ok. Tengo la ecuación de Y. Perfecto. Voy a reemplazar Y cuando la evalúe en el tiempo de subida. Es decir, voy a evaluar Y cuando yo llegue y coja este menos G. Este 2 se lo voy a pegar al G, es decir, lo voy a sacar aquí como menos G medios. Y el tiempo de subida lo voy a escribir tal cual. Velocidad en Y sobre G, que es este tiempo que tengo acá, al cuadrado. Bueno, cuadrado pongámoslo en blanco. Más la velocidad en Y por el tiempo de subida de nuevo. Es decir, velocidad en Y sobre G. Más la posición inicial. ¿Está claro lo que hice? Cogí la ecuación de Y general y reemplacé este tiempo por el tiempo de subida. Y eso fue lo que me dio. ¿Sí? No hablen tanto. Bueno, muy bien. Voy a reemplazar ese cuadrado y de pronto organizar esto un poquito más. Es decir, me quedaría lo siguiente. Y, por cierto, ¿qué es Y en el tiempo de subida? Básicamente ya está definido también, ¿no? Esto automáticamente me va a quedar la ecuación de altura máxima, porque esa es la definición. Es la altura cuando tienes el tiempo que se demora la partícula en subir. H máxima es igual a Y en tiempo de subida. Parece bien. Listo, de ahí en adelante esa va a ser mi ecuación. Para dicha altura máxima vamos a tener a menos G medios, puede ser, por la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre G cuadrado más velocidad en Y al cuadrado sobre G más Y sub 0. Puedo cancelar un poquito acá, puedo cancelar esta gravedad con el cuadrado de abajo, ¿cierto? Y listo. No sé si lo vean, pero yo puedo llegar a sacar aquí un factor común bastante interesante. Puedo llegar a sacar factor común de esto, de la velocidad inicial en Y al cuadrado, porque están ambos términos, y de la gravedad, que quedó en ambos términos también lineal. Es decir, puedo llegar a tener esto, velocidad inicial en Y al cuadrado sobre G, que multiplica a... ¿Qué me quedó el primero? Menos un medio. No me quedó más. Menos un medio. Más, ¿qué me quedó el segundo? Nada. Saqué factor común de todo. Quiere decir que eso es 1. Listo. Y más Y sub 0 que está por aquí solito. Ok, ¿qué me da esto? Menos un medio más 1. No es más. ¿Sí? Un medio. Bueno, leí los labios de Eddie, pero estaba silenciada. Ahí está. H máximo sería entonces la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2G más la posición inicial. Es una ecuación bastante sencilla. Es una ecuación que es bastante útil. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a obtener una altura mayor si la velocidad inicial es mayor. Bueno, tiene sentido. Y también vamos a obtener una altura pues, más grande si aumentamos la posición inicial.
También tiene sentido. También que si de alguna manera tenemos un campo gravitacional más fuerte, más grande, estamos en otro planeta, puede ser que tengamos buena velocidad inicial, pero no vamos a llegar tan alto. Es proporcional a la velocidad inicial al cuadrado e inversamente proporcional a la gravedad. ¿Ok? Bueno, ya que es proporcional a la velocidad al cuadrado, de hecho podemos hacer una pruebita aquí en la aplicación, de pronto una prueba rápida. Voy a lanzar mi objeto en 12 metros sobre segundo, ¿no? Si yo lo lanzo con la mitad de la velocidad, es decir, con 6, no está llegando ni a la mitad de la altura. ¿Por qué? Porque la dependencia de la velocidad es cuadrática con respecto a la altura. ¿De acuerdo? 12 al cuadrado es mucho más grande que 6 al cuadrado. Así de sencillo. Así que la velocidad aquí puede llegar a tener un alto impacto. Puede ser que aquí, solo con aumentar la velocidad inicial de 12, digamos, sumémosle 4 más, a 16, ya me dé mucho más grande que lo que permite la aplicación. Bueno, mucho más grande no, casi lo que permite la aplicación. ¿De acuerdo? Es interesante tener las ecuaciones, sí, pero también es interesante llegar y jugar con ellas, practicar, mirar qué pasa si yo subo esto, si bajo, qué realmente me representa cada ecuacioncita. Bueno, ya tengo mi altura máxima y acabé. Si yo quiero hacer un algoritmo de lo que acabo de hacer, es decir, este es un trabajo matemático del cual yo digo, no vale la pena memorizarse nada. Yo muy poco, o sea, usted me pregunta la próxima semana cuál es el tiempo de subida, ni me acuerdo, de pronto la altura máxima de pronto también se me va la cabeza. Yo me acuerdo de conceptos y de la física como tal, pero no de las ecuaciones. Y el algoritmo es muy sencillo. Yo cogí la velocidad y y la igualé a 0. De esa ecuación obtuve el tiempo de subida. Porque bueno, es el tiempo cuando la velocidad y es igual a 0, tiene sentido. Y con ese tiempo de subida lo reemplacé en la ecuación de y, de posición. Y esa es una posición única, que es la altura máxima. Eso es lo que está escrito ahí para abajo. Eso fue lo que hice. Es un algoritmo chiquito, un algoritmo matemático. Bueno, un matemático dirá, esa flecha no se pone ahí, esa flecha significa otra cosa, profesor. No tengo ni idea, pero así está. Listo. Miremos el siguiente punto que vale la pena analizar. Creo que aquí ya está la velocidad y, ¿no? No más, altura máxima, perfecto. ¿Qué pasa cuando y es igual a 0? Cuando y es igual a 0, necesito esta ecuación. Entonces me la voy a llevar para otro lado. Ecuación de la posición. Inserto acá después de esto. Segundo. Listo. Y de nuevo voy a igualar esta ecuación a 0. Si yo la igualo a 0, yo creo que ustedes ya prevén lo que vamos a obtener, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo asociar esta ecuación a lo siguiente. A una ecuación de tipo, tengo una constante por una variable al cuadrado, que en este caso es el tiempo, por otra constante por una variable lineal, el tiempo, más un valor independiente igual a 0. Cuando yo igualo una ecuación de este tipo, un polinomio, que es la misma que tengo arriba, a 0, ¿qué es lo que estoy hallando? Algebraicamente, ¿qué es lo que debería darme la ecuación igual a 0? Cuéntenme. ¿Qué pasa cuando yo cojo una ecuación de cualquier polinomio y lo igualo a 0? Orden 1, orden 2, orden 3, orden 5, orden 20. ¿Qué calculo yo? ¿El corte con el eje X? Las raíces del polinomio. Bueno, es que tú estás pensando en X todavía porque tienes aquí en la mente Y versus X, ¿no? Acá tenemos posición en Y contra el tiempo.
Quiere decir que cuando yo encuentre los puntos que me van a cumplir que esta ecuación es igual a 0, es decir, los tiempos que me van a cumplir que es igual a 0, voy a encontrar cuando corta el eje temporal. Cuando llegue la función y sea cortada acá, en este punto, que es el punto donde termina el recorrido. Entonces sí, me sirve coger esta ecuación e igualarla a 0 y pues calcular. ¿Les queda claro? Espero que este es el valor de A, ¿no? Menos G medios, que B sub 0 Y es el valor de B y que Y sub 0 es el valor de C, según corresponde con el polinomio. ¿Por qué? Porque la ecuación de la solución, perdón, de una ecuación cuadrática y esta que pues es con respecto al tiempo, de hecho tiene dos raíces, tiempo 1 y 2. Puedo llegar a obtener dos raíces o una, que es la misma para cada tiempo, o ninguna. Esa es la ecuación del discriminante. Ahorita lo revisamos rápidamente. Esa ecuación la llaman la ecuación del estudiante, me enteré hace poco, y es básicamente la ecuación de menos el coeficiente b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac. ¿El subíndice de 3 es 12? Señor, ¿cuál subíndice de qué? Al inicio de la ecuación se puso t sub 12. No, tiempo 1 o 2. Ah, ok. O sea, no sé cuál tiempo voy a hallar, porque tengo una ecuación de orden 2, entonces tengo dos raíces. Si tuviera una ecuación de orden 3, tendría n raíces, n orden de polinomio. Entonces acá, ya que tengo dos raíces, simplemente pues coloco tiempo 1 y 2. O sea, voy a obtener dos tiempos. Esto es igual a dos cosas. ¿De dónde van a venir los dos? De este operador. El operador más o menos. ¿Listo? ¿Me recuerdan si esto está bien? B cuadrado menos 4ac, creo. En fin. Supongamos que sí. ¿Sobre A? Ah, sí, claro. Falta dividirlo sobre 2A. 2A. Listo. Puedo reemplazar los valores que tengo arriba en esa ecuación. Es decir, aquí tendríamos menos la velocidad inicial en y, más o menos la raíz de esa velocidad inicial en y al cuadrado. Acabo de entrar alguien hasta ahora. Menos 4 veces que multiplica a y a es menos g medios. Ojo, aquí tengo el operador punto medio, ¿no? Es decir, estoy haciendo una multiplicación. No quiero que hagan aquí menos 4 menos g medios. Pues les digo. Y finalmente por c. Y c es y sub 0. Listo. Creo que me salí del renglón un poquito, pero no importa. Y finalmente hago acá el producto abajo de 2 por menos g medios. Ya está. Se ve más acotudo, pero no es tan feo. Puedo llegar a reorganizarlo un poquito. Por ejemplo, este 2 y este 2 se me cancelan. Este 2 y este 4 puedo reducirlo simplemente a 2. Y este menos, ya que está multiplicándose con este menos, se me cancelan y me queda un más. Quiere decir que dentro de la raíz hay un más. Y ese es un resultado bastante importante. Ya les muestro por qué. Tiempo 1 y tiempo 2 va a ser igual entonces a menos la velocidad inicial en y, más o menos la raíz de la velocidad inicial en y al cuadrado, más, me quedó dos veces, me quedó la gravedad y me quedó y sub 0. No sobrevivió nada más. Wow, es una línea recta perfecta. Listo, y abajo menos la gravedad. No me quedó más. ¿Por qué esto que está aquí es bastante importante? Ah, porque resulta que este valor que tengo acá va a ser un apéndice matemático. Lo llaman el discriminante, es decir, lo que está dentro de la raíz. Ese discriminante se define, pues lo que está dentro de la raíz. B cuadrado menos 4ac. ¿Listo? Y a uno le dicen, si ese discriminante es mayor que 0, usted tiene dos raíces. Listo. Si ese discriminante es igual a 0, usted tiene... Dicen que una raíz, pero realmente usted tiene dos raíces.
pero iguales. Entonces, ¿cuál se calcula? Cualquiera de las dos. No importa. ¿Por qué? Porque pues, aquí tengo más o menos 0, o sea, más 0 y menos 0. Es la misma raíz. Y si usted tiene el discriminante menor que 0, pues tiene una raíz de un número negativo. Entonces va a tener igual dos raíces, tranquilo. Pero son raíces en el plano de los números complejos. Ustedes dicen raíces imaginarias. No es que ustedes lo estén soñando, ¿no? Es que están en otra dimensión. O sea, ya suficiente tienen ustedes con imaginarse un vector que va en dimensión de x, de y, de z, que son su propia recta numérica, que un vector se proyecta sobre otro, como para que yo les diga, ah, bueno, eso es el vector, están todos en el mundo de los reales. Hay otra dimensión donde hay vectores, pero es el mundo de los complejos. Y se pueden cruzar uno con el otro, se pueden hacer proyecciones y se pueden hacer... No, vemos hasta ahí. Ese tema ya como que viene más de una matemática más arriba. Entonces, ya que tengo este discriminante, puedo llegar y mirar esto y concluir algo muy importante. A menos que la posición inicial sea por debajo del eje vertical, literal que yo lance desde un edificio y quiera pegarle algo encima, es decir, que yo tome mi posición inicial negativa, esto nunca va a ser negativo. Esto siempre es positivo. Ya que siempre es positivo, pues chévere, porque entonces siempre voy a tener dos raíces, ¿no? Puede ser 0 si no tengo velocidad inicial en y, es decir, yo tengo la partícula desde una altura inicial y la dejo caer, no es 0. ¿Por qué? Porque tengo 2 veces la gravedad por la altura, entonces tengo posición inicial. Pero si aparte de tener velocidad inicial en y, la suelto desde el piso, pues entonces sí, esto es 0 y esto es 0. ¡Ah! ¡Qué chimba! ¿Cuánto me da 0 más 0 sobre algo? 0. ¿Cuánto tiempo se demora una partícula que no tiene velocidad inicial, que no tiene posición inicial, que ya está en el piso, en caer al piso? 0. Es el resultado que uno llama trivial, ¿cierto? Pero bueno, o sea, son cositas entonces que uno tiene que empezar a jugar, imaginarse. Esta ecuación ya está perfecta, lista, excepto que está muy fea. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicarla arriba y abajo por el mismo valor. Es decir, le estoy multiplicando por 1. ¿Por qué hago eso? Ah, porque es que multiplicar por 1 me va a cambiar este signo a más. Me va a cambiar este signo a más. Y este más o menos me lo va a volver más o menos. Porque ese operador, usted lo puede multiplicar por el número negativo y no le va a pasar absolutamente nada. ¿Quiere que lo escriba como menos y más? Perfecto, lo puedo intercambiar. Pero este operador no tiene orden. No es que primero vaya al más y luego vaya al menos. Simplemente más o menos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que multiplicar con menos 1 sobre menos 1 hago que mi ecuación sea bonita y me quede toda positiva. Los dos tiempos de una caída libre son iguales a esta ecuación. ¿Listo? Sobre G. Ok. Un tiempo con menos y un tiempo con más. Así de sencillo. Vale la pena, ojo, vale la pena hacer aquí un pequeño paréntesis y mirar casos. Vamos a mirar el caso general en el que estamos, pero antes de eso quiero mirar un caso pequeñito, y es qué pasaría si a mí se me ocurre hacer la posición inicial igual a 0. Primero miremos la gráfica. La gráfica de posición versus tiempo se va a modificar un poquito, porque ahora la posición inicial pues es el origen de coordenadas. Quiere decir que aquí mi parábola comienza desde el suelo. Segundo. Comienza desde el suelo y termina en el suelo. ¿Listo? Ese es el primer caso que yo quiero examinar. ¿Van a cambiar algunas cositas? Sí, por ejemplo aquí tendríamos el tiempo de subida, ¿no? Que ya lo calculamos. Y aquí tendríamos la altura máxima. Eso no me ha cambiado mucho. Quiero llegar y saber cuánto será la altura máxima. Bueno, voy, copio mi ecuación, la pego acá
y me doy cuenta que es la misma ecuación, igualita, idéntica, excepto que la posición inicial ahora es 0. Entonces le quito el pedacito que sobra. ¿Listo? Quiero mirar lo del tiempo. Voy a copiar esta ecuación, la voy a pegar acá y vamos a mirar lo que me interesa. ¿Qué pasa cuando y sub 0 es igual a 0? Bueno, cuando y sub 0 sea igual a 0, este término se me va. Chao. Completamente ido. ¿Qué me queda? Tenemos acá la velocidad inicial en y más o menos. No quiero escribir más líneas. ¿Qué es la raíz cuadrada de algo al cuadrado? Así de sencillo. El mismo valor. El mismo valor, ¿cierto? Sí, el mismo valor. Ah, podemos tomarlo por el valor absoluto si tuviera una velocidad negativa. Pero si la tuviera negativa, aquí igual vamos a tener el más o menos. Adivine qué pasa. Me da igual. Menos y menos me dará más. Más o menos me dará menos. No importa que tenga el valor negativo o positivo. Voy a tomarlo simplemente como que vamos a tener esto. Velocidad inicial en y, más o menos la velocidad inicial en y, sobre la gravedad. Y aquí ya puedo sacar mis dos tiempos en los cuales la partícula se encontraba en y igual a 0. El tiempo 1, voy a ponerlo como la resta. ¿Qué me queda b sub y menos b sub y? B sub 0y y b sub 0y negativo, restando. ¿Qué me da? ¿Ni idea? 0. 0. Y si lo divido sobre g, ¿qué me queda? De 0. No hay más que hacer. Listo. Tiempo 1 igual a 0. Ya. Mi tiempo 2 puede llegar a ser un poco más interesante porque aquí tengo b sub y más b sub 0y y eso me va a dar 2 veces la velocidad inicial en y sobre g. Este es el tiempo, voy a ponerle 0 porque es el tiempo en el que yo lancé la parábola, la partícula, y tiene sentido que sea 0, es el tiempo inicial. Es el tiempo donde matemáticamente pues la partícula estuvo en el eje temporal, ¿no? Entonces sí, ese tiempo existe, es 0, se me olvidó colocar aquí los ejes. Es 0, pero no me aporta ninguna información. O sea que con menos yo puedo llegar a descartar. Ese no es el tiempo de vuelo. Este tiempo 2, sin embargo, sí me cumple con la condición y va a ser por acá. Tiempo de vuelo. ¿Listo? Listo. Felicidades. El tiempo 2 efectivamente es el tiempo de vuelo. Lo voy a copiar por acá en azul. 2 veces la velocidad inicial en y sobre 2. Ah, perdón. Sobre g. Listo. Solo para este caso, pero solo para este caso, se me va a cumplir algo adicional. Aquí tenemos una parábola hermosa en el cual es bastante simétrica, es simétrica completamente. ¿Alrededor de qué punto? Del punto de altura máxima. Alrededor del punto del tiempo de subida. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que le demoró en subir es el mismo tiempo que le demoró en bajar. Eso lo podemos comprobar también en la aplicación. Eso lo podemos comprobar porque el efecto de la gravedad es constante. Y lo podemos comprobar en la forma simétrica de la parábola. Este tiempo de subida 2 veces debería ser igual al tiempo de vuelo. Si yo voy y busco mi ecuación del tiempo de subida, que está por acá, la coloco por acá, me doy cuenta que efectivamente, si yo cojo y multiplico 2 veces este tiempo de subida, que es b sub 0y, me da el tiempo de vuelo, que es 2 veces b sub 0y sobre g. Conclusión, para este caso, cuando y es igual a 0, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Listo? ¿Por qué les digo que para este caso? Porque la parábola es simétrica. ¿Qué pasa con el caso más general? Miremos la parábola. No es simétrica. Si yo simplemente hago el producto de 2 veces el tiempo de subida, voy a llegar a la misma altura inicial. Es decir, voy a coger, este fue el tiempo de subida y este fue el tiempo de bajada hasta ese punto. ¿Y este punto qué es físicamente? Nada. Nada, no me interesa. ¿Por qué? Pues tiempo que se demora en volver a la altura inicial. Sí, bueno,
Supongamos que puedo inventarme un ejercicio, lanzo algo, no sé qué, y quiero saber cuánto tiempo me demora en verlo horizontalmente. Bueno, sí, se demora 2 veces el tiempo de su vida. Pero el punto que me interesa es este de acá, y ese es el tiempo de vuelo. Ese tiempo ya es un poquito más complicado. Volvamos al ejercicio general. Ya vemos que si aquí en el reducido, si se me ocurre llegar a tomar el valor negativo, esto me da 0, ¿no? Y en el ampliado yo tengo que es b sub 0 y, sí, más otra cosita. Es decir, si estando esto solo y sacándole la raíz ya me dio una cosa que me anulaba de sub 0 y, ahora imagínense qué me va a dar cuando tenga algo adicional, 2g por y sub 0. Puedo llegar a concluir que no lo conozca, aunque no le haya metido ni un número a esto, o sea, haciendo todo algebraico. Cuando yo saque la raíz de eso que ya era igual a b sub 0y más algo adicional, esta cosa va a ser más grande. ¿Qué quiere decir? Que el primer tiempo va a ser un tiempo negativo. Algo pequeño menos algo grande sobre g. Un tiempo negativo. Y ese tiempo negativo no tiene sentido, porque mi ejercicio comienza en el tiempo 0. Yo no sé qué estaba pasando antes del tiempo negativo. Matemáticamente lo permite, sí, claro, puedo llegar a tener aquí un menos si tengo un tiempo negativo. Gráficamente incluso lo permite, sí, claro, yo tengo una parábola. La parábola existe, no es ficticia. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo la completo y quiero mirar ese punto? Pues que la parábola vendría a terminar por acá. De nuevo, yo no soy bueno haciendo gráficas parabólicas, ni ninguna otra, solo líneas rectas. Y cae en el eje temporal en donde ese tiempo, que no me interesa, va a ser menor que 0. ¿Por qué no me interesa? Porque mi movimiento empezó acá. Yo lo lancé de la mano. Puede ser que antes de ese tiempo yo estuviera quieto. O sea, nunca tuve esa posición. Tiempos negativos no son válidos físicamente porque no me representan nada. Así que este punto, un tiempo negativo, no tiene sentido. ¿Qué puedo concluir? Que esta ecuación, para cualquier altura, realmente tiene una sola y única respuesta. Que el tiempo de vuelo es igual a la velocidad inicial en y más la raíz de la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por y sub 0. Bien. Raíz y acá raíz de. Listo. Esa es la ecuación del tiempo de vuelo. No es tan bonita, no es tan fácil de sacar, pero esa ecuación me va a servir mucho más adelante. La próxima clase continuamos. No es mañana. El otro grupo, de hecho, no pudimos hacer la práctica que hicimos ayer con ustedes. Entonces estamos un poquito desbalanceados. Mejor normalizarlos. Con ustedes no les dicto mañana, sino el lunes. Comenzamos con temas de los dos grupos, ¿de acuerdo? Terminamos movimiento parabólico. Movimiento circular es muy cortico. Es un tema que lo vemos en 1 o 2 clases. Y en la programación de la siguiente semana hay algo de ecuaciones de Galileo y movimiento relativo. Eso no creo que lo vayamos a ver este corte porque eso normalmente es inicio del segundo corte. No sé qué hace ahí. Bueno, que descansen. Chao. Yo tengo una pregunta. Señor, José, cuénteme. Chao, que estén bien. Yo reemplazo gravedad con el valor positivo, ¿cierto? O sea, ya no importa que sea negativa. Espérate. Yo puedo tener 2 opciones en las ecuaciones y son válidas. Como es tan importante ese menos, yo el menos lo saqué del valor de la gravedad. Es decir, el valor de g que tú ves que yo reemplacé es simplemente una constante 9,8. Y el carácter vectorial de g que va hacia abajo se lo coloqué a la ecuación. Entonces ese menos que tú ves acá le pasó el tratamiento algebraico de en adelante. Y de hecho aquí está. Acá, mira, teníamos el menos de la gravedad y se lo respeté. Ese es el valor de a que yo reemplacé aquí. ¿Qué pasó? Pues que con el menos de la ecuación de solución de la cuadrática y el menos de reemplazar menos g medios, pues se cancela, menos con menos me da más. Y abajo este 2a también le puse el menos y me quedó negativo. De hecho, eso me sirvió un poquito porque pues aquí me quedó negativo, negativo, y este más o menos cogí esos 2 números negativos y los multipliqué por -1 y -1.
y me quedó todo positivo. Todo. Fue útil sacar el menos de la gravedad. ¿Listo? ¿Por qué te lo recomiendo? Porque la otra opción entonces coger esto como positivo, positivo, positivo y guardar por allá en la memoria que la gravedad es menos 9,8 y de pronto no es lo ideal, no me da la forma de la parábola, por ejemplo, porque este valor negativo me dice que la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Me dice que hay una fuerza negativa hacia abajo, bueno, fuerza gravitacional, muchas cosas, entonces mejor como esta forma. ¿Listo, José? Listo, profe. Bueno, chao, que estén bien. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que Hasta descansen. luego, profe. Chao.